Muy bien, amigos televidentes, con el tema que estamos tratando en la presente semana, se relaciona pues con el pronunciamiento de los médicos particulares del municipio de Puerto Berrío y algunos propietarios de farmacias sobre la situación que se viene presentando en el hospital. Vamos a hablar hoy con el doctor Alberto Navarro. Bueno, mi Iván, de todas maneras, primero saludos a todos los televidentes de este prestigioso canal para presentarles la información acerca de la incomodidad que tenemos nosotros los médicos particulares con respecto a la situación con los médicos del hospital. Desde hace mucho tiempo ha habido una situación muy incómoda porque han habido una cantidad como de celos y situaciones anómalas que van a redundar en el bienestar del paciente. A nosotros no nos ven bien allá, todos nos lo critican, todos nos lo rechazan, entonces nos ponen en un enigma, en una situación muy incómoda, y realmente la persona que va a ser más perjudicada es el propio paciente. Nosotros queremos poner todos nuestros medios que llegue a una solución a esto y que haya un entendimiento para que todo vaya a ser un bienestar completo. Bueno, ¿y qué propone usted en este momento, doctor Navarro? Bueno, la propuesta sería primero hablar con el jefe del hospital y una reunión con todos los médicos del hospital para que pongamos cada uno los puntos de vista y poder llegar a un acuerdo completo, Iván. Ustedes aquí en el Policlínico pueden hacer procedimientos que realmente ellos son los que están criticando actualmente. Bueno, realmente eso por el servicio seccional prácticamente está prohibido, pero es que muchas veces nos vemos en la obligación de hacerlos porque muchas veces remitimos pacientes con tal diagnóstico para que ellos que tienen su servicio de urgencia lo puedan hacer, y nos rechazan los pacientes que no necesita esto, que es que esto todavía no, que esto es mal hecho, que entonces nos vemos en la obligación de tenerlo que hacer, Iván, aquí en el Policlínico. Muy bien, muchas gracias, doctor. El doctor León Rodrigo Valderrama nos amplía este concepto. Correcto, Iván. Bueno, entonces a todos los televidentes de este canal les quiero informar lo siguiente. Yo llevo en Puerto Berrío 36 años y yo desde que llegué a Puerto Berrío pues he tenido la posibilidad de efectuar un montón de procedimientos cuando era médico del hospital, en la cual estuve vinculado durante casi 14 años, y luego ahora que soy médico particular. Hasta el inicio de la Ley 100, en Puerto Berrío, los médicos particulares teníamos la posibilidad de ingresar al Hospital La Cruz, pacientes particulares, en caso de hospitalización al servicio de pensión, en caso de alguna cirugía particular, efectuarla en los quirófanos del hospital, casos como de cesáreas, partos, hernias, inclusive yo tuve la posibilidad de operar amígdalas. Efectuamos cirugías también abdominales, a veces cuando había un abdomen agudo, una apendicitis, y llega la Ley 100 y el médico que está encargado del hospital en esa época entonces ya impide que los médicos particulares ingresemos al hospital a hacer cualquier tipo de actividades. Ya no podíamos tener pacientes pensionados, ya no podíamos hacer ningún procedimiento de cirugía en el servicio de urgencias y menos en el servicio de cirugía. En parte tenían razón porque nosotros no somos cirujanos de escuela, somos cirujanos de práctica, de experiencia. La facultad, cuando nos dio el título, nos dio un título de médico y cirujano, y realmente la formación que obtuvimos en la Universidad de Antioquia fue espectacular, fue magnífica, y la experiencia que uno obtiene a través de los años de su ejercicio hacen que uno tenga la posibilidad y la capacidad de efectuar procedimientos quirúrgicos que realmente estaban a la par de cualquier cirujano general. Prueba de ello es que en las diferentes visitas que efectuaba el Servicio de Salud de Antioquia para supervisar cómo se estaban comportando los médicos que estaban dentro del hospital, nunca encontraron procedimientos de los cuales hubiera una sanción, hubiera una amonestación, hubiera una llamada de atención, porque realmente, y te lo puedo decir con toda sinceridad, Iván, después de que llegó la Ley 100, en mi concepto han ocurrido cosas que son más lamentables que lo que ocurría cuando éramos simplemente médicos generales
quienes hacíamos los procedimientos. Hoy por hoy un cirujano tiene el concurso de un anestesiólogo, tiene el concurso de una instrumentadora, tiene el concurso de unas auxiliares de enfermería y de un médico ayudante de cirugía. En esa época muchas veces nos tocaba a nosotros los médicos, hace 30 años, colocar la anestesia raquídea, luego volvernos a lavar las manos, vestirnos, hacer la cesárea únicamente con una enfermera. No había ningún anestesiólogo. Y te digo que la morbimortalidad de esa época era mucho menor que la que muchas veces está ocurriendo ahora. Yo pienso que eso radica también mucho en la forma como se están preparando los médicos actualmente y en la forma como el médico está enfocando su profesión. Realmente hay, en esta época en la cual trabajamos los médicos, que son los antiguos de Puerto de Río, había más compromiso, había más seriedad en el ejercicio de la profesión, había más responsabilidad, había más criterio médico y clínico, y uno muchas veces se dedicaba más al paciente que a escribir, que a formular. ¿Por qué? Porque realmente yo pienso que el paciente lo que requiere es un buen examen clínico, un buen interrogatorio, y fuera de eso, un buen diagnóstico clínico, y si usted no está seguro, haga un diagnóstico paraclínico, porque ahí tiene un laboratorio clínico que le puede ayudar mucho. Entonces, yo estoy solicitando a las diferentes entes del Hospital La Cruz. En este momento hay un médico gerente encargado, pero si él también quiere que hagamos una reunión con los diferentes médicos del hospital, yo pienso que es hora de hacerlo, porque estamos perjudicando al paciente. Y cuando uno estudia medicina, cuando uno estudia enfermería, la principal función del médico y de la enfermera es una persona que llama paciente. Ya ese paciente ya no es paciente, ya es una persona que prácticamente le están titulando como una mercancía, ya es algo de lo cual hay que pasar facturas y facturas y facturas y escribir y escribir y escribir, y se le olvidó que es una persona. Y cuando los médicos, las enfermeras, no tratamos a ese paciente como debe ser, está de por medio la vida de ese paciente. Entonces yo pienso que es muy importante que le pongamos un alto a estos celos tontos que no tienen sentido y que lo único perjudicado es esa persona que va en busca de una solución a su problema, así no sea sino un problema psicológico, pero quiere que le den una solución pronta, rápida y oportuna a ese problema. Muy bien. Vuelvo con el doctor Navarro. Ustedes que llevan tantos años acá, su prestigio no ha sido de la noche a la mañana, sino que ampliamente lo conocen aquí en la ciudad de Puerto de Río. ¿Cómo ven el Hospital La Cruz de hace 20 años al Hospital La Cruz actual? Ya saben que está intervenido, muchos problemas. ¿Cómo lo ven ustedes y qué podían proponer ustedes a la salvación del hospital? Sí, como decía el doctor Valderrama, eso viene ya desde hace mucho tiempo y la solución, pues, eso tiene que tener un estudio muy adecuado, pues, a ver cómo vamos a salir de esta situación, porque como vamos horriblemente mal. Nosotros, la experiencia y la honorabilidad de nosotros cada rato la ponen ellos en jaque, es desprestigiados completamente, porque el paciente que mandamos, eso no sirve, el paciente se va a complicar, vas a tener consecuencias, la señora embarazada del bebé se va a salir con una cantidad de anomalías, que porque esa droga que le mandó el doctor, eso no sé. Entonces, Iván, estamos todos los días en desprestigio, en desprestigio, en desprestigio. Yo pienso que debemos es reunirnos con el gerente y los médicos del hospital, como dijo el doctor Valderrama, y llegar a un acuerdo adecuado, Iván. Esa es una pregunta para el doctor Valderrama. Sí, realmente no es bueno lo que voy a hacer en el comentario, pero qué lástima que tengamos en Puerto de Río un hospital que cada día ha perdido más credibilidad, ha perdido más confianza, ha perdido sobre todo el amor de los porteños hacia el hospital. Ya la gente que va a Medellín le dice a uno con mucho agrado: doctor, qué berraquera de hospital. Yo me fui para el hospital Pablo Tobón Uribe y qué berraquera de hospital. Me atendieron en la clínica de Las Vegas y qué berraquera de clínica.
Yo pensaría que lo mismo deberían decir de Puerto de Río, porque es que desde el portero hasta el gerente, todo el mundo debería trabajar en función del paciente y tener amabilidad, tener don de gentes, tener esa empatía con el paciente, porque es que el paciente, yo pienso que no va a un hospital a poner problemas, va a que le den una solución, a que le den una ayuda, a que le resuelvan un problema que él considera que para él hace parte de su bienestar. Entonces yo pienso que eso es muy importante. El hospital de Berrío hace 20, 30 años era totalmente distinto. Era un hospital donde el cual la gente iba con agrado, iba con gusto, buscaba a su médico de confianza, lo atendían, salía contento y realmente esto se perdió. Pero yo pienso, también influye mucho la parte administrativa, porque es que realmente si a un trabajador, llámese enfermera, llámese médico o el que sea, no le pagan oportunamente y no le pagan lo que es, puede que trabaje de mala gana, puede que trabaje únicamente para que lo vean o por cumplir, pero no siente como ese amor hacia la profesión que estudió, como es la enfermería o como es la medicina. Pero eso debe cambiar y debe cambiar lo más pronto posible. Bueno, siguiendo con el tema del día de hoy, hablamos también con el doctor Julio Echeverry, un médico ampliamente conocido aquí en la ciudad de Puerto de Río, no necesita presentación. ¿Cuál es su opinión del caso que se está presentando? Iván, esto que se está presentando es debido a que desafortunadamente, ¿qué diría yo? Que se sacó esa carta en vista de que los médicos que vienen al hospital, todos sabemos la situación triste del hospital, porque todos los médicos podemos ser testigos de que todos trabajamos en el hospital. Hace 25, 28, 30 años el hospital funcionaba muy bien y como se dijo ahí, que el hospital de Berrío hace más o menos 25 años, 27 que estuve yo haciendo el rural y que fui médico de planta, fue de los mejores médicos, de los mejores hospitales de Antioquia. Y hoy con mucha tristeza, porque yo lo vi y salió en Teleantioquia el día 9 de abril a las 7 de la mañana. El señor gobernador de Antioquia, el señor Sergio Fajardo, habló que había 2 hospitales en Antioquia con una situación muy triste y muy delicada. Y qué pesar, fuimos los primeros, pero por ser el más malo, por la situación económica, el servicio de salud, por todo. Entonces, y a pesar de eso, la labor que cumplimos todos los médicos particulares, incluyendo el área de la salud, que pueden ser los odontólogos, las farmacias, las droguerías, ¿qué hacemos? El bien para la gente, el bien para la salud. Dice la ley, y que a raíz de la ley 100, a los médicos de pronto nos prohíben ciertas cosas, pero todos los médicos, las farmacias, hacemos procedimientos, pero por el bien de la gente, para aliviar la gente. Entonces, con mucho pesar, el servicio de colegaje que había hace 10, 15 años, que había un buen entendimiento entre médicos de hospital, los médicos de la calle, trabajamos mancomunadamente y en unión, y todo por el bien de la gente. De un tiempo para acá, diga usted, 8 o 10 años, como que los médicos nuevos le tienen pereza, bronca a nosotros los médicos particulares, sin conocernos. Y llega un médico y a los 15, 20 días, un mes, habla mal de cualquiera de los médicos particulares. Mencione usted el que quiera, al doctor Valderrama, al médico Navarro, al médico Valderrama, al médico Flores, al médico Gutiérrez, a mi persona. No nos conocen. Y un paciente llega con remisión de nosotros al hospital y al paciente le da rabia, al médico le da rabia. Primero, en primer lugar, el paciente es libre de ir al médico que quiera y que el médico ya, mal o bien, hace lo que puede. Nosotros no podemos aliviar a todo el mundo porque es imposible. No tenemos sino las manos y la sabiduría. Cuando no podemos aliviar al paciente, ¿qué nos toca hacer? Recurrir, se supone, que al hospital, que es una institución de segundo nivel y que debería tener los servicios de especialistas, casi todos los servicios de especialistas, pero con mucho pesar, vuelvo y repito, por la situación económica, no sabe uno qué pasa, si las administraciones, falta de recursos, que las EPS, las IPS no paguen, los especialistas se nos van. Entonces, a todos los médicos de la calle nos toca ser médicos general, que somos todos médicos generales, pero a nosotros nos toca ser todos, entre comillas, especialistas. Somos cardiólogos, somos internistas, somos pediatras. Recuerden que el doctor Joaquín Jiménez, con mucho pesar, ya se nos fue porque ya cumplió su ciclo, por la edad, por lo que le tocó vivir, pero en Berrío todo el mundo dice que el doctor Jiménez era pediatra. Él no era pediatra. A mí dicen que yo también soy pediatra, yo no soy pediatra, yo no soy especialista. Lo hacemos todo con cariño y tratamos de desempeñar las funciones a lo que mejor podamos.
Recuerdo las palabras del decano de la universidad mía, el doctor Luis Alfonso Vélez, y nos dijo: muchachos, ustedes son capaces de aliviar el 95-97% de la gente. Eso es un porcentaje grandísimo. ¿Y con qué la aliviamos, señor Iván? Con la cabeza, la inteligencia, la sabiduría y el don que nos dio los libros, la sabiduría, mi Diosito, que es el mejor médico que hay en el mundo, y la sapiencia de nosotros. Entonces, la rabia de nosotros los médicos particulares o los médicos que trabajamos en la calle y las mismas farmacias es que los muchachos que llegan jóvenes, que no tienen esto, que no lo hemos conseguido acá en el pueblo, llegan a despotricar, a hablar mal de nosotros. Y hay muestras por montones. Yo ahora le muestro un ejemplo, Iván. Sí. Bueno, ¿usted no puede tener pacientes en el hospital? Buena pregunta, Iván. Hace 10 años, todos los médicos tuvimos pacientes hospitalizados. A raíz de la ley 100 y a raíz de la cuestión económica se acabó mucho. Pero a raíz de la misma situación que yo le digo, que no encontramos colegaje, yo soy uno y yo veo que la mayoría de los médicos no volvimos a tener pacientes hospitalizados. Así el paciente quiera que uno lo atienda, pero uno veía el ambiente que no era propicio para nosotros, nos cerraron las puertas. Cuando el hospital se volvió nos cerraron las puertas, lo mismo para los partos. Entonces yo fui uno que tomé la actitud, no volví a tener pacientes hospitalizados, y creo que mis colegas, muy pocos, aunque a veces dicen que uno los puede tener hospitalizados, pero si uno está con un paciente hospitalizado, uno pudiera contar con la opinión de los especialistas, de los mismos médicos que están haciendo turno, que hacen la ronda, que están en cirugía, tener una ayuda, pero eso desafortunadamente se perdió. Entonces es luchar solo contra la corriente, entonces uno lo deja que el hospital, la CPS, resuelvan su problema. Esa situación del hospital, pues ya se acaba de anunciar pues la intervención por parte del Estado sobre esta la misma situación que viene presentando el hospital. ¿Ustedes qué recomendarían al nuevo gerente interventor? ¿Ya hicieron de pronto presencia con él o qué le pueden presentar ustedes a él? El nuevo interventor no lo conozco, sé que es un muchacho, debe ser estructurado, un muchacho moreno, no lo distingo, porque desafortunadamente al gerente pasado nunca lo conocí tampoco, ni lo conocimos. Nunca fue, o nunca tuvo la delicadeza, o al menos hablo por mi persona, nunca me llegó una carta de invitación, o a los médicos particulares, a las farmacias, a los odontólogos, a los optómetras, que nos llegara una carta de invitación para hacerse conocer. Nunca lo conocí, ni lo distinguí. Entonces, porque nunca hubo empalme, nunca hubo empatía, lo que sí la hubo hace 10, 15 años con los médicos. En este momento el doctor Jaime Poveda tiene un puesto muy importante en Medellín y fue director de este hospital. Entonces hubo médicos que han pasado por buenos puestos. Los últimos directores nunca nos han tenido en cuenta para nosotros. ¿Qué recomendaría yo? Recuerdo que el doctor Alberto Molina, que fue médico internista del hospital, siempre le decía a los muchachos nuevos que llegaban o los que estaban: muchachos, cuando llegue un paciente remitido por un médico particular, párenle bolas, corran, pónganle atención a ese paciente, respeten la tradición, la experiencia, vuelvo y repito, las canas Iván. Y eso lo decía el doctor Alberto Molina. Y cuando él estuvo, nunca había tanto contratiempo. Se fue el doctor Molina, vino otra internista, María José, que también fue buena, y creo que se fue también por cuestión económica, y se perdió todo eso, porque vuelvo y le digo, Iván, ¿quiénes son los internistas del pueblo? Los médicos del policlínico, el doctor Rafael, el médico Fernando, mi persona, esos somos los internistas, los cardiólogos, los ortopedistas, los pediatras, hasta donde uno humanamente pueda. No puedo decir que no las sabemos todas porque es imposible. Si nosotros no las superamos todas, Iván, no existían centros de atención de primer nivel como el Hospital San Vicente, que es el papá de todos los médicos de Antioquia, el Pablo Tobón, las Américas, Las Vegas, y uno presiente y presume en qué momento hay que remitir un paciente. Pero el resto, le insisto, como decía el decano de nosotros, hasta el 97% de las situaciones las resolvemos nosotros. Eso es un porcentaje, creo yo, grandísimo. ¿Cuál era el caso que nos iba a contar? Recordándole, Iván, le voy a mostrar, a ver cómo le muestro. Esta semana, Iván, del 20 al 28 de marzo, estuvo hospitalizado un señor que se llama Oscar Rodríguez. Yo le voy a mostrar las radiografías, no son las mismas, pero son muy parecidas. Él salió del hospital, me consultó a mí a los 2 días y le dijo: don Oscar, yo creo que usted tiene agua en el pulmón. Le hice una droga pensando que había estado hospitalizado por neumonía. Volvió el lunes de esta semana, le hice tomar la radiografía.
Le voy a mostrar, señores, una radiografía normal, si la logran ver. Sí, vamos allá eso. Esto es una radiografía, señores, totalmente normal de un paciente. La sombrita blanca que ustedes ven acá es el corazón y todo lo negro es el pulmón. Ese señor don Oscar Rodríguez me vino 3 veces asfixiado. Cargaba una mascarita con la que se utiliza para nebulizar. La cargaba en la camisa porque iba al hospital, que porque estaba asfixiado. Yo le dije el lunes, usted no está asfixiado, usted tiene agua en el pulmón. La radiografía que ustedes saben que hoy en día la entregan con CD salió casi que igual a esta. Ustedes pueden ver, no son médicos, pero miren lo malo. Esta sombra blanca es agua en el pulmón. El señor me vino el lunes, lo mandé para el martes, se hizo el lunes, el martes se hizo la radiografía, le di una carta de remisión. Pero mire, Iván, otro problema tan delicado y qué pesar para uno. Se ha perdido hasta la ética entre los colegas. Los médicos mandan a uno una carta de remisión y hay veces ni la miran. He tenido pacientes que llega el médico de urgencias y le hace así, la rompe, sin siquiera leer lo que uno le manda a decir. Eso es falta de ética, falta de colegaje. Entonces mira este señor con esa radiografía, agua, y me decía, doctor, estoy durmiendo sentado. Fui al hospital el martes con la carta que yo le mandé. Lo devolvieron y le dijeron, no, las órdenes suyas se terminaron, ya no lo podemos nebulizar más. Y le dijo al médico, a la médica, señorita, me mandó el doctor Julio, no, eso es problema de él, vaya que él lo alivie. Iván, yo no puedo hacer esto. Afortunadamente, ayer estaba el doctor Javier Laguna, que es un médico que ustedes saben que es del pueblo, quiere al pueblo, la mamá fue enfermera y es enfermera toda la vida del hospital. Ese médico, con el perdón de todos los otros colegas, ese señor sí quiere al pueblo, porque es del pueblo. Tampoco puede decir que el otro médico no quiera el pueblo, pero mire la falta de pertenencia de la mayoría de los médicos del hospital, que no ven al paciente con dolor ni con sufrimiento, sino váyase, porque para el médico ya no le importa cómo se llama, al médico hoy en día no le importa que usted sea Iván Pineda, usted es un número, usted es el número 70.530.530, es un número, usted no es Iván Pineda. Para mí sigue el paciente siendo una persona con nombre, y ese señor, afortunadamente ayer estaba el médico Laguna, lo dejaron hospitalizado, le metieron una aguja por el pulmón y le sacaron agua y allá está hospitalizado. Yo no sé cómo amaneció el señor, pero creo que al menos durmió lo que no había dormido hacía 15 días. Y el médico que lo recibió el martes, ni por elegancia, creo que leyó la carta de remisión mía y lo devolvieron para la casa. Y pueden constatar, ir al hospital y preguntar, él se llama, sí, Oscar Rodríguez. Y usted pues le vuelvo a mostrar la radiografía del señor. No es la del señor, pero es casi igual. Vuelvo y le repito, agua y miren una radiografía normal. Entonces, Iván, a uno lo que le da rabia o pesar es dónde está el respeto, el cariño al enfermo. Si todos estudiamos medicina fue para aliviar humanos, para aliviar personas, y todo eso se le ha perdido a la mayoría de los médicos. Y eso no lo enseña ningún libro. Ningún libro enseña a ser querido con el paciente, a querer al paciente, querer el dolor, sino eso es innato, eso es una vez en uno, que yo creo que afortunadamente todo Berrío, en mis 27 años y medio que yo en Berrío, lo pueden decir, todo el mundo sabe que yo tengo 2 consultorios, tengo 3 camillas, he aliviado pacientes con cólicos, con diarrea, con fiebre, y los acuesto. Puede que la ley diga que eso no está permitido, pero a mí la ley me importa un carajo en ese caso. A mí lo que me interesa es que viene un paciente con fiebre, con un cólico de riñón, que es el dolor más berriondo que hay para un hombre y para una mujer. Lo acuesto 3, 4, 5 horas, le quito el dolor afortunadamente y el paciente se va. Y si tiene plata, bien, si no tiene, también. Y tampoco le cobro 5 horas de sueño. Lo importante es uno quitar el dolor y tener la parte humana, querer al paciente. Muy bien, doctor, esperamos que esto se solucione para bien de todos los habitantes de Puerto Berrío, ¿eh? Iván, en resumen, quisiera también decir que el nuevo gerente que venga nos participe, que nos conozca, que nos distinga, porque es que no estamos trabajando con animales. Si hay médicos veterinarios que quieren los animales, que no son capaces de hablar, ahora nosotros que tratamos con humanos, con personas, entonces el gerente que venga y que les crea el mismo espíritu de pertenencia, que quieran al hospital como algo propio, como decía el doctor Molina, cuando vaya un paciente remitido de cualquier médico particular, que somos el médico Flores, Jiménez ya se nos fue, Gutiérrez, el médico Valderrama, el médico Navarro, mi persona, que no crean que uno manda un paciente
por molestar al médico de urgencia, sino porque creemos que necesita un nivel de atención superior y que incluso puede terminar en Medellín o puede terminar operado. Nosotros no hacemos eso, Iván. Recuerde que hace 26 años nosotros operábamos apendicitis, vesícula, heridas, puñaladas, y no éramos especialistas, pero nos tocaba, porque la carretera a Medellín no había carretera, derrumbe de 8 días, pero salvábamos a la gente. Se complicaban, pero lo salvábamos. Hoy en día hay especialistas, entonces, ¿qué queremos? Que trabajemos en unión, que esto es algo por el bien de la comunidad, y con una cosa, como pusimos en la carta, es que Berrío, si ustedes miran geográficamente, Berrío es casi la mitad de Colombia. Creo que es el único municipio por el que se puede llegar por agua, aire, tren, carretera. Ningún municipio en Colombia tiene eso. Somos el centro de Colombia y que por acá pasa gente de toda Colombia. Y qué pesar el que llegue de Caucasia, de Cartagena a pasear, que va para Medellín y lo reciban mal recibido como lo reciben, que muchas veces en el hospital lo que hacen, que los mismos celadores, las mismas enfermeras de buena fe les dicen: vayan, busquen los médicos particulares, señorita, no hay plata, vaya que allá les colaboran. Ojalá el gerente nuevo le ponga cariño, amor, por el bien de la comunidad, y no de Berrío, sino de todo Magdalena Medio y de toda Colombia. Muchas gracias. Estás viendo Teleberrío, Canal 9.